Share Podcast, parte de la familia de No Huddle, que te trae todo sobre el mundo del college, análisis, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Redshirt Podcast, el programa de college que tenemos para todos ustedes en la gran familia de No Huddle. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes para nuevamente hablar del fútbol americano colegial de los Estados Unidos y en este caso analizar un poco lo que va a ser este gran cambio de perspectiva, si se quiere, para muchas universidades en el año 2023, ya que tendremos más de 10 universidades que justamente cambiarán de conferencia, que se unirán a una nueva, incluso que van a estar moviéndose desde el FCS, hasta el FBS. Vamos a hablar obviamente de eso también. Son, como dije, varias universidades. Para aquellos fanáticos que están esperando que hablemos de UCLA, USC, que se van a mover a la Big Ten, de Oklahoma, de Texas, que van a moverse a la SEC, o si hay algún fanático perdido de Kennesaw State que se moverá al FCS, a la conferencia USA, no vamos a tocar estas universidades en este programa. Nos vamos a focalizar en aquellas que ya desde este año van a estar compitiendo en una nueva conferencia. No voy a estar solo, obviamente, en este análisis. Me acompañan dos muy buenos amigos del college aquí en la gran familia de No Huddle. Los saludo primero a Dieguito Dupont. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido a este nuevo programa de Redshirt Podcast. Hola Agus, hola Albert y hola quienes escuchan nuevamente. Para mí es un honor volver otra vez a Redshirt Podcast y principalmente para hablar sobre estas realineaciones que, por cierto, ya se venía hablando desde hace por lo menos 2021. Esta vez es la primera temporada efectiva. Claro está que para 2024 ya veremos ya la gran mayoría de equipos que aún parece que se van a cambiar. Sí, señor. Las voy a contar exactamente. Son 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, si mal no vi, las universidades que van a cambiar de conferencia en la FBS. Como dije, no voy a estar solo, también me acompaña, o nos acompaña, Diego y a mí, Albert Murillo. Estuvo el otro día en el stream de Twitch hablando un poquito de NFL y ahora lo tenemos aquí hablando de college football. Albert, un placer darte la bienvenida. Si no me equivoco, por primera vez a Redshirt Podcast, corregime vos ahí, pero creo que es la primera vez que estás en el formato college de No Huddle. Sí, bueno, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Y sí, es verdaderamente, bueno, la vez pasada que estuvimos en Twitch era la primera vez con No Huddle y ahorita sí es la primera vez con Redshirt. Bien. Estoy muy contento. Me alegro. Bienvenido entonces, Albert. Vamos a tratar de dividirlo esto. Vamos a ir por conferencia y vamos a arrancar con tal vez la conferencia que más movimientos tiene. Que, bueno, la temporada pasada, junto con Fer y junto con el Pumita, personalmente hice mi caso para decir que el American ya era más parte del Power 5 que parte del Grupo 5. Obviamente todos los movimientos que va a haber la involucran demasiado a esta conferencia porque hay equipos que se van, pero hay equipos que también ingresan. Vamos a empezar en particular con los equipos que ingresan a esta conferencia. ¿Por qué? Porque los equipos que se van los vamos a dejar un poco más para el final porque son equipos más importantes dentro de lo que son las esferas del college football, sin sacarle mérito obviamente a todas aquellas universidades que se mueven, ¿no? Porque son universidades además que si uno lo evalúa incluso en cuanto a sus últimas temporadas, arrancando por ahí, pero también en cuanto al talento que han llevado a la NFL, son universidades que sin dudas es bastante interesante que puedan llegar a subir de nivel en cuanto a lo que fútbol americano respecta, uniéndose justamente a la AAC. Arrancamos con Charlotte. Vamos a ir haciendo una y una si les parece. Obviamente cada uno, si quiere aportar algo en particular acerca de una universidad, totalmente libre de hacerlo. Diego, arranco con vos. Charlotte se va a estar moviendo de la Conference USA a la AAC, a la American. Un equipo de Charlotte
que tuvo algunas victorias importantes durante las últimas temporadas, que a mí me parece que es uno de los equipos que más ha ganado el respeto de a poco de las distintas universidades. En la Conference USA ya era incluso un hueso duro de roer, porque enfrentarse a Charlotte no era lo mismo que hace un par de años atrás. Era una universidad muchísimo más fuerte en cuanto al reclutamiento, en cuanto a lo que ponía dentro del campo de juego. Y creo que este cambio de perspectiva en particular a ellos puede beneficiarlo, porque podría llegar a conseguir mejor recruiting en justamente un área bastante fuerte y con mucho talento como son las Carolinas. Sí, hablar principalmente de los Charlotte 49ers es hablar principalmente también de encontrar un nuevo espacio, creo yo, que podría elevar el nivel como ya lo habías comentado. Además, va a tener una temporada que va a enfrentar a universidades grandes, por ejemplo, a los Gators, enfrenta a Maryland, enfrenta a Memphis, a Rice. Son universidades que le van a dar un poco de subir ese nivel, ¿no? Claro está que en las últimas temporadas, como ya se había mencionado en la Conference USA, no les estaba yendo muy bien. Creo que hasta incluso podía haber sido superada por la Universidad Internacional de Florida, pero en este caso creo que es uno de los más beneficiados. En primer lugar, porque, digámoslo así, tiene mejor oportunidad para crecer en un proyecto más a largo plazo. No estamos hablando, digamos, como el caso de otras universidades, como vamos a hablar más adelante, como ya sea UAB, que normalmente es habitual en bowls. Yo creo que el de Charlotte es un proyecto que va a ser ambicioso y un proyecto a largo plazo también. Albert, ¿alguna opinión acerca de Charlotte? A mí me da la sensación de que de las universidades que vamos a hablar hoy es probablemente una de las que más provecho le puede sacar a este nuevo cambio. Y inicialmente te pregunto, y creo que lo vamos a ir desmenuzando un poco con todas estas universidades que se unen al American. Llegar a estas conferencias, sin dudas, creo que para absolutamente todas es, hasta te diría, un paso hacia adelante en muchos sentidos. Sí, no, verdaderamente, bueno, recordemos que siempre The American se ha vendido como la Power Six, ¿verdad? Y verdaderamente, junto, a mi opinión, con la Mountain West, han sido las dos conferencias que han estado como en un nivel medio entre el resto del Group of Five y lo que podemos encontrar como las Power Five. A veces, bueno, obviamente el podcast es acerca de fútbol, pero también hay que pensar en otros aspectos. Y creo que es el de American. Recuerden que ellos le dan mucha fuerza a lo que es el baloncesto. Disculpe que me salga un poco del tema, pero es que Charlotte, tal vez dentro del programa de fútbol, sí tiene muchas oportunidades de crecer, pero también yo creo que el primer impacto dentro de esta conferencia va a ser por el programa de baloncesto. Ha tenido un muy buen programa de baloncesto, obviamente, como decimos, en las Carolinas, aparte del fútbol, también recordemos que es un semillero muy prodigioso en lo que son jugadores de baloncesto, y creo que este movimiento de Charlotte hacia The American, como primer impacto, como de primera fuerza, es más que todo por su programa de baloncesto, más que el de fútbol. Sí, sin dudas. Bueno, justamente hablaste de ese cambio que también puede significar el baloncesto justamente para ciertas universidades. Hay una universidad que en particular lo hizo muy bien, llegando lejos en el March Madness este año, y que también va a estar ingresando al American, y es Florida Atlantic, FAU, que, bueno, formaba parte también de la Conference USA, Conference USA, otra de las divisiones más afectadas por las idas y las llegadas de equipos. Bueno, Florida Atlantic, Albert, se va a estar uniendo también al American. Otra universidad, en este caso, que forma parte de una zona de los Estados Unidos con altísima calidad de reclutas, como lo es el medio sur de la Florida, y un FAU que creo que
ya hace rato, incluso te diría, le quedaba un poco grande la conferencia USA. Me da la sensación de que es uno de los equipos más sólidos que se está moviendo de conferencia este año. No, sí, en el caso de Florida Atlantic ya es el otro lado, ¿verdad? Bueno, en realidad con los dos programas, tanto de baloncesto, que obviamente va a ser un primer impacto buenísimo, pero también en lo que es fútbol. En ese aspecto con los Búhos de Florida Atlantic, ahí sí siento que va a haber un impacto en los dos principales, por decirlo así, competiciones dentro de la NCAA. Florida Atlantic ha estado presentando muy buenos jugadores, muy buenos equipos, temporada tras temporada, y en este aspecto de fútbol sí es una de las grandes beneficiadas a llegar a The American, que como dije anteriormente está un peldaño más abajo de lo que son las Power Five. Bueno, lo que podemos conocer ahorita como Power Five. Vamos a ver qué ocurre el año que viene. Sí, Diego, te lo pregunto, ¿va a cambiar un poco esa configuración que tenemos de Power Five, Grupo Five? Yo imagino que eventualmente va a cambiar, pero puede tardar un par de años dependiendo de qué tan fuerte veamos a cada conferencia y cómo quede configurada incluso el college football, que sabemos que dentro de muy poco se espera que esto sea se esperaba que sea como temprano para la temporada 2024, si no me equivoco, se ha aprobado para la temporada 2025 recién. El cambio de los playoffs, el incluir más equipos, sin dudas puede llegar a haber un cambio, sobre todo en la nomenclatura de las conferencias. A ver, yo creo que tanto en este programa he sido uno de los más críticos sobre esta situación, ¿no? Principalmente hablar de un grupo del Power of Five o el Power Five, que de una u otra manera beneficiaba a un grupo sobre otro, ¿no? El ejemplo más claro es la Universidad Central de Florida, cuando se quedaron fuera de playoffs, quedando invictos en una temporada regular. ¿Y cuáles eran las razones? Porque no era lo suficientemente competitivo. Fueron palabras exactas del comité de selección. Y lo mismo, casi, y era lo que se evitaba que ocurriera, que sucediera con Cincinnati hace 2 temporadas. Muchos lo recordarán. Es algo que creo en esta situación. Es importante recordar que a estas universidades, como por ejemplo Cincinnati, que hace el cambio a la Big 12, le conviene. Sí, porque va a tener esa visibilidad que, digamos, hace 2 temporadas casi no la tienen. O en este caso, hablar de universidades como la American, ahora que va a tener más equipos que de una u otra manera son equipos que competían en la Conference USA, siento yo que puede dar una mejor oportunidad, una mejor pantalla. Claro está también, y tenemos que tomar en cuenta los derechos televisivos, ¿no? Los derechos televisivos han cambiado esta temporada y van a cambiar la próxima. Por ejemplo, Big Ten ahora no solamente va a ser de Fox, sino también va a ser de CBS y de NBC. CBS también tiene Mountain West. Entonces, Southeastern Conference, que por cierto deja CBS en el duelo de la tarde para pasar a ser completamente de ESPN. Estos cambios son en muchos casos también detonantes para que existan estos cambios de conferencia. Solo por recordar, la última vez que BYU estuvo en una conferencia que fue la Mountain West hacia 2011, la razón por la cual se va independiente es porque Utah sale de Mountain West a Pac-12, si es que muchos recuerdan. BYU consideró que eso era una de las razones por las cuales no iban a tener tantos derechos televisivos y por esa razón se pasaron independientes y un contrato de exclusividad con ESPN. El cambio con Big... Iba a hacer una pregunta que puede llegar a complementar. Son todas estas... todo el tema de las televisaciones... algo que tranquilamente podría abrir la puerta a más movimientos. Imagino, por ejemplo, sé que sería pedirle mucho al college football. Yo, en mi caso personal, soy una persona que está totalmente en contra de las universidades independientes. Por eso, me gusta que BYU se une a una conferencia, me gusta que Notre Dame de a poco, empiece a dar pasos hacia adelante con la ACC, claramente. Obviamente, el caso Notre Dame es la más complicada de todas las independientes porque tiene un contrato de patrocinio para la universidad.
en cuanto a la televisión, no para la conferencia, porque no es una conferencia, sino para la universidad, que encima es uno de los más caros de todos. Y es uno de los mejores contratos hechos en los últimos 30 años. En todos los deportes. Claro. Eso es increíble. Pero bueno, universidades como Army, Navy creo que está en una conferencia, pero ahora no recuerdo cuál de todas. Patriot League. Sí. Nada. Me da la sensación de que los independientes hoy por hoy restan más que sumar dentro del college. Sí. Movimientos como el de BYU me esperanzan, movimientos como los que hacen Notre Dame me están esperanzando también, pero son esta parte del negocio, la puerta que se puede abrir para ciertas universidades de unirse a conferencias. Es que, curiosamente, esos son los movimientos por los cuales, por ejemplo, Oklahoma y Texas, sé que este podcast no es para hablar de estas dos universidades, pero son los dos cambios principalmente por los cuales sucede este movimiento, porque si se dan cuenta, la Southeastern Conference pierde el contrato televisivo con CBS, o mejor dicho, CBS pierde el contrato televisivo con Southeastern Conference. ¿Quiénes habitualmente jugaban en el partido de CBS? Alabama, Oklahoma, Texas. Sí. Son partidos que ahora van a ser transmitidos por ESPN. Prefiero cambiar ahora, o migrar, o mejor dicho, perdón, Oklahoma y Texas habitualmente, y esto pido perdón, habitualmente juegan en Fox. Sí. Juegan en Fox, ahora van a jugar en ESPN. ESPN tiene unos contratos millonarios en el college football y en la gran mayoría de los deportes universitarios, y creo que esto está de más contarlo, pero es mayor visibilidad y mayor ingreso económico para las universidades jugar más en cable que en televisión en abierto. Y es por eso es que hay una reducción progresiva en los últimos, digamos, 10 años de fútbol americano en abierto, fútbol americano colegial en Estados Unidos. Hablando desde los bowls, no hay bowls en televisión en abierto. El último Rose Bowl, si no me equivoco, en abierto fue hasta 2015, cuando era una tradición desde 1930. Mientras más partidos pasen al cable, mayor será el ingreso económico. Y esto es lo que más les conviene. Por eso es otra razón. ¿Alguien se ha dado cuenta que la Southeastern Conference no tiene, digamos, movimientos de universidades que han sido habitualmente vistas en cable? Normalmente son habitualmente vistas en televisión nacional. Oklahoma, Texas es un ejemplo. El otro ejemplo va a ser UCLA y USC, que salen de la Pac-12 a la Big Ten. Big Ten que juega habitualmente los partidos de la noche en ESPN. Son razones por las cuales, y el argumento, y tal vez esto pueda parecer tedioso para muchas personas, pero hablar principalmente de estas realineaciones, estos cambios de conferencia de una universidad a otra, más que por nivel, creo yo, ya, más que por nivel de competencia, que en algunos casos sí hay, como creo que es de las universidades pequeñas a universidades grandes, como por ejemplo irse a una American o irse a una Big 12 por parte del American, yo siento que ahí es competitivo. Pero si vamos a hacer cambios principalmente porque quiero salir de las grandes, de Big 12 a Southeastern Conference o Pac-12 a Big Ten, son por contratos, y es porque los contratos televisivos se están moviendo en estos últimos años y se están moviendo a partir de esta temporada también. Sí, y creo que van a seguir moviéndose sí. Ahora más. Albert, te meto también en la conversación y de paso, si querés, pegate con justamente dos equipos que se van a mover de la conferencia, dos equipos más en realidad que se van a mover de la conferencia USA al American. Vamos a hablar en particular, en este caso, de dos equipos de Texas, ambos, North Texas y Rice, se van a mover al American. Creo que movimientos un poco más que no tienen una injerencia en casi ningún sentido, pues son universidades más pequeñas, pero que eventualmente a futuro, como analizábamos también con el caso de Charlotte, creo que le podrían sacar un provecho. Entonces, la respuesta por partida doble, ¿no? Si todo este tema de los contratos televisivos puede llegar a abrir más movimientos en el futuro próximo dentro de lo que es el college football, y bueno, una pequeña opinión acerca de los movimientos de North Texas y Rice a la conferencia American.
Bueno, antes de ingresar en mi opinión con respecto a North Texas y Rice, quiero meter un poquito la cuchara con lo que estaban hablando anteriormente, más que todo con el tema de Central Florida. También hay que pensar en el lado de, como estaban diciendo, obviamente las cadenas televisivas están invirtiendo un montón en lo que es el college football, en lo que son los derechos de transmisión, porque de ahí se ha vuelto más competitivo. Y los movimientos que se han hecho ha sido pensando en la competencia, y obviamente esa competencia va a traer un montón de réditos, ¿verdad? Y las mismas conferencias quieren eso y los equipos también quieren eso. En el caso de otros, como tal vez Central Florida, como en el caso de Cincinnati, de Houston, tal vez como les digo yo, The American tiene buenos contratos, si no me equivoco. ESPN también transmitía partidos, obviamente de segunda línea, pero es una mejor proyección para dicha conferencia. Pero en ese caso, ellos piensan más en el lado competitivo. Como dijimos, Cincinnati tuvo que entrar hace 2 años a los playoffs por una fuerte insistencia. No fue porque verdaderamente el comité quisiera meterlos, sino que estaban ya contra la espada y la pared. No podían hacer otra, no podían hacer de otra. Entonces, en este caso de las universidades como Cincinnati y Houston, más que todo, metiéndome un poco la cuchara con Cincinnati, lo hacen, ¿por qué? Para tener una mayor seguridad de asegurar un mejor puesto dentro de los rankings y poder jugar con más frecuencia un New Year's Six Bowl, ¿verdad? Con respecto a North Texas y Rice, eso, el beneficio de The American es tener equipos tejanos. ¿Por qué tener equipos tejanos? Recordemos que de todos los estados que más producen jugadores de fútbol americano per cápita dentro del college football es California y Texas. Sí. Hay que dejar la vara como es. Son los que más aportan en cuanto a lo que son prospectos. Y obviamente tener universidades dentro de esas áreas ayudan a que muchos prospectos piensen, o prospectos que tal vez no pudieron ingresar a Texas o no pudieron ingresar a Texas A&M. Bueno, North Texas juega en The American, entonces voy a tener una mejor proyección. Rice va a jugar en The American, entonces voy a tener una mejor proyección televisiva para que me vean cazatalentos, para que me vean los scouts. Entonces, en ese caso de North Texas y Rice, al moverse de American, obviamente ellos se benefician con los contratos televisivos y la proyección, pero la misma conferencia se beneficia a tener universidades de Texas que pueden jalar jugadores importantes de ese estado. Sí, sin dudas. Bueno, buena parte del análisis que estamos haciendo sobre estos equipos, creo que la principal injerencia que van a tener en muchos sentidos tiene que ver con el reclutamiento. Son muchas las universidades, por parte de todo este realineamiento que va a haber en el college football, que forman parte de un estado importante dentro de lo que es el reclutamiento. Hablamos de Florida también lo es. Si Texas y California son el 1, el 2 por muy poquito Florida. Y es que no está también en ese escalón. Después, obviamente, imagino que cada uno de los equipos hará un scouting distinto de lo que es el reclutamiento, pero una de las porciones donde más se termina agregando con estos movimientos hacia el American tiene que ver obviamente con reclutamiento. Y las dos universidades finales que tenemos para analizar con esta conferencia en particular, Diego, te voy a dar la primera a vos. Es una historia bonita para mí. Hace tan solo unos años atrás habían cerrado su programa de fútbol americano. Si no me están fallando las fechas, es 2012 que UAB deja de jugar fútbol americano en su universidad, vuelve a mediados de 2018 a lanzar el programa, vuelve a jugar, y UAB ya consiguió incluso llegar a Bulls y hasta ganar tazones. UAB para mí es uno de los equipos que más, uno de los risers, se puede decir, uno de los equipos que más ha crecido en cuanto a lo que fútbol americano respecta en los últimos años. Obviamente no es una powerhouse, tiene la mala suerte, se podría decir,
de que para conocer el patio de su casa tiene a grandes universidades al lado de ellos, Alabama, Auburn. El reclutamiento para UAB debe ser realmente complicado, pero a su vez va a darle otro mercado a la hora de reclutamiento estar en la American. Sí, hablar de UAB es hablar de una de las universidades que para mí es, y comparto contigo mucho el tema de que desde que regresaron, que era en 2017, no se han perdido ningún bowl. ese es el punto. El equipo desde que estuvo con Bill Clark al regreso en 2017, cuando jugaron Bahamas, el Boca Raton Bowl en el 18, en el 19 New Orleans, 20 Gasparilla, 21 Independence, si no me estoy equivocando, y cerraron 2022 con Bahamas, que lo terminaron ganando. Es una universidad que progresivamente hemos visto una mejora en la conferencia. Estábamos hablando de una universidad que, por cierto, viene de la Conference USA, una conferencia que, para ser sinceros, es la que más pierde con estas realineaciones. Es la que más pierde porque casi todas las universidades que podríamos decir que podían jugarte o podrían competir y que le daban nivel, se están yendo curiosamente, al American o en algún caso mejor dicho, más para el American. Y los American a la Big 12. Pero en este caso, los que van a ingresar a la Conference USA se han dado cuenta de dónde vienen normalmente. O sea, más allá de que son independientes como New Mexico o Liberty, provienen de la Subdivisión 2. Viene Sam Houston, viene Jacksonville State, viene Kennesaw State el próximo año. Son universidades que provienen de una división menor, van a ser universidades que por reglas de la NCAA no van a poder jugar bowls por este cambio de divisiones. Va a ser conferencias que van a complicarse en su proyecto y en este caso ha ganado, digamos, el dinero, como decíamos. Pero en este caso con UAB, yo siento que más allá de ganar el dinero es ganar una oportunidad de seguir mejorando en el nivel que estaban teniendo. Ya UAB ya había sobrepasado, a mi parecer, el nivel que ya está realizando dentro de la conferencia USA. Normalmente quedaban entre los 5, pero con un resultado que te daba, digamos, grandes partidos. Por ejemplo, recuerdo el partido de la temporada pasada contra North Texas, un muy buen partido. O, por ejemplo, contra Georgia Southern, ¿no? Creo que algunos dirán, no, pero son partidos que casi no muchos verían, pero creo que esa es la magia del college football. Ver incluso los partidos que algunos dirían, oye, pero esto, ¿quién lo ve? Y ahí te das cuenta realmente del nivel que cada una de estas conferencias y cada uno de estos equipos pueden tener en el futuro. Sí, y no hay que subestimar tampoco. Hemos visto grandes upsets, obviamente, los contamos. Obviamente. Con los dedos de una mano, entre comillas. O sea, no les voy a bajar el precio de esa manera, ni creo que son tan pocos con respecto a equipos, en particular de lo que antes conocíamos como el Grupo 5, ganándole a equipos del Power 5. Es más, es algo que pasa... casi te diría, no te digo semanalmente, porque no siempre hay partidos, pero al menos 3 o 4 al año tenemos de esos. Y uno de los equipos que para mí está mejor capacitado para dar ese tipo de upsets, te lo voy a dar a vos, Albert, y es el último que vamos a charlar de los que se unen al American. Después en la Conference USA vamos a tratar de juntarlos todos porque es un poco más simple, entre comillas, de explicar. La Universidad de Texas en San Antonio. Y no puedo estar más feliz de ver a Frank Harris jugar en la American, realmente. O por lo menos a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que me parece que ha dado pasos hacia adelante durante las últimas temporadas. Mismo Texas San Antonio creo que se había convertido un poco en el equipo poderoso del Conference USA, por lo menos en cuanto a juego. Y también... mirándolo en tema prospectos de NFL, ¿no? Han puesto un par en la liga, por lo menos en lo que respecta a las consideraciones de draft, y subir
porque yo lo considero así. Subir de la Conference USA al American es el paso final que le faltaba para confirmarse como una universidad que hizo bien las cosas y que confirmó que haciendo justamente bien las cosas dentro del college football se puede llegar a tener un crecimiento. Sí, no, verdaderamente el programa de UTSA ha estado muy bien en los últimos años. Igual lo podemos meter dentro del mismo saco de lo que es North Texas y Rice. Tal vez dentro de esas 3 universidades texanas ha sido la más exitosa, pero caemos a lo mismo. Eso le da mayor panorama de American a poder reclutar en el estado de Texas. UTSA obviamente sí va a ser de una universidad de primer impacto, pero hay algo que quiero tocar también que habló Diego en su turno, que es acerca de los bowls. También hay que pensar que estos movimientos ayudan mucho en lo que es la participación de tazones. Recordemos que entre más cerca estés a las Power Five, mejores tazones también a fin de año vas a jugar por los contratos que se tienen. Y de American, al estar en ese punto medio, muchos de los contratos que tiene con tazones es contra tal vez son contra equipos más que todo, si no me equivoco, se agarran mucho con los de ya baja tabla de la ACC o baja tabla de la Big 12, que son los que más cercanos geográficamente están de dicha conferencia. Entonces, eso también beneficia un montón a que mi universidad suba a una mejor conferencia, porque también me voy a proyectar mejor con lo que son los tazones colegiales. Voy a jugar tazones colegiales de mayor prestigio, o voy a jugar obviamente también con universidades de un mejor prestigio o de un mejor movimiento mediático. También hay que recordar algo muy importante que tal vez se nos ha ido. Recordemos que todas estas políticas del NIL, todas estas políticas de lo que es el Transfer Portal, que verdaderamente es un parecido a lo que es la NFL en una agencia libre. Entonces recordemos, ahora estaban hablando un montón de por ejemplo, con Alabama y Auburn, que estaban dando el ejemplo con UAB. Hay un montón de jugadores que tal vez son reclutados, pero no van a tener la proyección para jugar, o ven como muy difícil jugar de titulares. Y obviamente un jugador, yo como jugador quiero también una proyección mediática. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, una universidad como UAB está jugando en The American, y yo sé que tal vez en Auburn o en Alabama no voy a tener una proyección mediática que me gustaría, hago el transfer a Birmingham, y recordemos que ahora pueden jugar inmediatamente. Hace muchos años un jugador de transfer ingresaba y tenían que darle un redshirt obligatorio de una temporada, ahora no. Entonces, yo siendo un jugador, por ejemplo, un safety, firmo para Alabama, pero yo veo que mi situación en Alabama va a ser muy difícil, y tal vez ya estoy alquilando, me consiguieron un apartamento en el estado, y me voy a proyectar a jugar a otro lado, donde sí voy a tener más posibilidades de ser titular, y por la conferencia en donde está, me voy a proyectar más televisivamente hablando, y que más scouts me vean y todo. Entonces es un muy buen beneficio para estas universidades que salieron de la CUSA subir a The American, sí, en ese aspecto. Y voy a agregar algo. Texas San Antonio es la primera universidad que hablamos hoy que ha sido rankeada, por ejemplo, el año pasado. Vamos a hablar obviamente de más universidades, sobre todo las que van a pasar al Big 12, que las dejaremos para el final del programa, como dije al principio de este episodio. Pero en particular Texas San Antonio me parece que está con una oportunidad de oro para meterse en bowls, no solo de media gama, sino también importantes. No estoy hablando de un bowl de año nuevo, pero estoy hablando de bowls importantes. Creo que es el primer programa que hablamos hoy que realmente tiene aspiraciones altas. ¿Por qué? Porque su reclutamiento ha sido bueno, porque su rendimiento dentro del emparrillado ha sido bueno, y porque creo que es la que realmente más se beneficia. Creo que ya había sacado una pequeña diferencia con algunas otras universidades
de segundo nivel dentro de la conferencia USA y me da la sensación de que los Roadrunners eventualmente van a ser un equipo de estos que podríamos hablar incluso de un top 20 dentro de un top 25. Y recordemos esto, ahora el ranking importa más, porque dentro de un par de temporadas vamos a tener la ampliación de playoff. No estoy diciendo que los Roadrunners vayan a jugar unos playoffs, pero con toda esta nueva configuración, yo creo que hay muchas cosas por decir de cara a las siguientes temporadas dentro del college football. Vamos a analizar rapidito lo que son las integraciones a la Conference USA, la justamente conferencia que perdió varios equipos, como bien lo estábamos hablando durante el inicio de este programa. Ingresa Jacksonville State e ingresa Sam Houston, dos universidades del FCS, dos buenas universidades del FCS, siempre protagonistas, incluso ambas ya venían probando bastante con arreglos con universidades más grandes. En líneas generales solían ser powerhouses o universidades de la SEC o de la Big 12 que realmente las pasaban por arriba. O sea, no tengo que ponerles otra palabra a esto. Pero me parece que dentro de lo que es las pocas posibilidades que tenían de integrarse a lo que era el FBS, consiguieron un lugarcito donde probablemente tengan más posibilidades inmediatas de éxito. Esto no quiere decir que vayamos a ver a Jacksonville State o a Sam Houston cuando sean elegibles justamente enseguida jugar un bowl, pero sí creo que el nivel para jugar en la Conferencia USA futbolísticamente hablando estaba. Además, la Conferencia USA va a sumar a dos universidades independientes, Liberty, que viene siendo un equipo que ha sido rankeado durante los últimos años, y New Mexico State. Diego, Albert, el que quiera que arranque con los equipos, a mí me da la particularidad de que New Mexico State es realmente no creo que ni lo beneficia ni lo termina de matar esta integración en la conferencia. Creo que lo puede llegar a beneficiar un poco más desde el lado económico por algún acuerdo televisivo. Jacksonville State y Sam Houston suben el nivel, a mi entender. No es que la FCS sea menos que el FBS en ciertas partes, pero sin dudas estar en la FBS te da otra chapa dentro del college football. Y para mí, contrario a lo que se podría pensar, Liberty está muy beneficiada con este movimiento, porque creo que el integrar una conferencia puede llegar a hacer que Liberty, jugando un par de partidos complicados por año, tenga aspiraciones de bowls importantes, como tal vez tiene Notre Dame siendo un independiente. Bueno, jugando la Conferencia USA creo que Liberty podría llegar a perder un poco de consideración por un lado, pero por otro creo que es la más asentada o la universidad más asentada que queda en la conferencia, porque ya tiene toda una estructura detrás que lo hace un equipo que fue exitoso. Un equipo que igual de todos modos va a afrontar un par de cambios, con cambios de head coach y demás para la siguiente temporada, pero a priori creo que nadie termina de estar ni beneficiado ni retraído, si se quiere, por estos movimientos. Bueno, verdaderamente con respecto, tocando un poco el tema de Sam Houston y Jacksonville State, recordemos que han sido universidades dentro del FCS que han llegado al playoff, e inclusive Sam Houston ha jugado finales de campeonato dentro del FCS, ¿verdad? Entonces, eso obviamente, si vemos, todo es un nivel. Y estoy en la FCS, ya aspiro obviamente jugar en el Football Bowling Subdivision, ya es otro nivel, ya puedo aspirar a jugar con mejores equipos, ya puedo aspirar a ser mejor proyectado mediáticamente. Y bien que mal de ahí, en un momento se siente que son buenos programas que han hecho bien las cosas, y ya lo que es la FCS ya se les estaba, por decirlo así, quedando pequeña, ¿verdad? Entonces ya subir el nivel, los estándares de competencia, etcétera, etcétera. Con respecto a Liberty, obviamente Liberty siento que es la universidad que va a llenar, o que llega para llenar lo que se perdió la CUSA con UTSA,
siento yo que Liberty va a ocupar ese lugar y no me sorprendería verdaderamente ver a Liberty dominante desde la semana 1 en la CUSA. Y obviamente de ahí, pensando a largo plazo, dentro de unos años, si hago bien las cosas, si se da otro realineamiento más, podré aspirar a subir a otra conferencia todavía más competitiva y más redituable. Al final el punto es ir subiendo para subir el estándar de calidad, para tener mejores ganancias, para aspirar a tener mejores prospectos. Entonces, a pesar de que verdaderamente la CUSA no ha sido una conferencia tan competitiva, a pesar de que UTSA sacó la cara verdaderamente con la partida de esta, la conferencia sí queda un poquito renqueando. Igual con la adición de Liberty, que lo ha hecho bien y que ha sacado buenos prospectos para lo que la NFL, le va a dar un mayor valor a lo que es la conferencia. ¿Yo? Sí, ahora más que nada hay que tomar en cuenta que, por un lado, la idea de la Conference USA ahorita es salvar la conferencia. Creo yo que esa es la situación, ¿no? Es el equipo que, o mejor dicho, la conferencia que más ha perdido. Ha perdido cuatro universidades. Pero ¿quién es la otra conferencia que se acerca, por lo menos cerca? Es la Sun Belt. No hemos hablado de ella, principalmente porque los movimientos van a ser más hacia 2024, pero es el que va a ganar más. Va a ganar 4. Y va a ser incluso mayor en número de equipos que la conferencia USA. USA necesita, como lo comentaba ya anteriormente Albert, mantener un poco de quiénes le daban la competencia, ¿no? Por un lado tenías a UAB, tenías a Florida Atlantic, tenías por otro lado a universidades que UTSA, tenías universidades que al menos te daban la oportunidad de darle un ojo a la conferencia. Perder a estos equipos es perder competitividad. Los contratos tampoco no apoyan mucho a la Conference USA. Si muchos conocen la Conference USA, habitualmente sus partidos son emitidos por NFL Network. No tiene un contrato, digamos, como otra conferencia, Mountain West, ¿no? Por ejemplo, Mountain West, sabemos que tiene un contrato grande, por ejemplo, con CBS o con Fox. Es una conferencia que obviamente no es una de las grandes, pero vemos que tiene un contrato muy bueno y eso le da visibilidad. En este caso, tener universidades, creo yo, en especial en la Conference USA, en traer a equipos principalmente de la FCS, tiene una intención más que de, digamos, mantener la competencia, es como buscar salvarla. Y mientras hemos estado hablando en esto, y lo he estado pensando, me preocupa un poco el nivel de cara a 2 temporadas, porque vamos a ver un fortalecimiento en conferencias mayormente grandes, como ya se está haciendo en la Big Ten, que ahora hay partidos protegidos, que vemos cambios en la Pac-12, la Pac-12 que no se va a quedar tranquila porque ha quedado como Pac-10. Entonces, ese es el punto. Y además que se habla, y esto no sé si recuerdan, cuando se habló del primer cambio de Oklahoma y Texas, que podía haber una fusión. Sí. O que iba a haber una fusión. Esa fusión aún no está terminada. Está ahí, porque ya se realiza en otros deportes, en otras competencias. No claramente como una unión en estas 2 conferencias, que, si no me estoy equivocando, es Big Ten con Pac-12. Sí. Entonces, estas
estos trabajos entre conferencias era para decir de ellos, era el temor para enfrentarnos a la Southeastern Conference. Si se están dando cuenta, no sé si esto pueda sentirse como el fútbol americano de los 70s, que si muchos recuerdan, no había esta división de la FCS y la FBS, y teníamos a universidades como, por ejemplo, Harvard ganando el campeonato nacional. En este caso, yo siento que puede llegar a ese momento, ¿no? Pero un momento en el que ya sea muy abierto de cuáles son los equipos que van a tener los privilegios, porque existen privilegios mientras tengas un comité de preferencias para playoffs, que son miembros de universidades o miembros también de los derechos televisivos, que digan, sabes que prefiero ver a por el otro, porque me trae más millones de personas, o me trae más dinero, me trae más réditos, en que vamos a ver conferencias que obviamente van a ser competitivas, conferencias que van a tener partidos que tal vez sean entre ellos. Y eso es lo que a largo plazo, estamos hablando, sí, de comparar las conferencias, pero digamos, debemos también pensar en ese temor que puede ocurrir, en esa posible, si es que esa fusión ocurre, porque es el temor principalmente de la Pac-12, que se ha quedado como Pac-10 y que necesita buscar dos universidades, porque ya ofreció. Muchos recuerdan también Conference USA, si no me equivoco, Conference USA inició también, cuando vio esta situación, intentar hacer movimientos. Y no lo aceptaron, por ejemplo, algunas universidades. Acá está, me acabo de acordar. Boise State, Air Force, Colorado State, San Diego State fueron invitados de la Mountain West a la American y le dijeron, no vienes. Le dijeron, no vamos a aceptar. Entonces, eso era y incluso en Conference USA se les ha permitido que la Sun Belt tenga a equipos como la FYU y a la UAB durante la temporada 2022. Entonces, estos cambios, si uno se está dando cuenta, en algunos casos son para protegerse. Y siento que la Conference USA no se está protegiendo. La Conference USA está buscando salvar la conferencia, pero no salvar la competencia. Me da un poco la misma sensación. La palabra que utilizaríamos aquí en Argentina sería manotazos de ahogado. Claro. Realmente. No, sí. Creo que la Conference USA está dando manotazos de ahogado. Y o por lo menos de mi parte, le pegaría un ojo y tendría un monitoreo por sobre la Pac-12, ahora Pac-10, como decías vos, porque creo que no se está moviendo lo suficiente. Creo que con 10 también están bien. O sea, no veo que hayan... Sí, es cierto, perdieron a probablemente 2 de las universidades que más les movía. Perdieron a la universidad que más les movía. Eso no hay ninguna duda. USC era el grande de la Pac-12, con todo el respeto para la gente de Oregon o de Washington, pero USC era el grande de la Pac-12, y UCLA acaparaba mucha gente, mucho patrocinio, mucho marketing, muchos boletos vendidos, mucho reclutamiento porque estaban en California. Entonces, esos movimientos a la Pac-12 le duelen. Ahora, creo que la Pac-12 debería ser selectivo con el tipo de movimientos que elija hacer de ahora en más, porque tiene que buscar equipos del centro de los Estados Unidos hacia el oeste, básicamente, porque no veo a la Pac-12, bueno, se llama Pacific después de todo, no creo que vayan a buscar Atlántico, una universidad, pero también me da la sensación de que manteniendo esos 10 equipos, con la historia también que tienen, ¿no? Porque estamos hablando de universidades emblemáticas que todavía están en la Pac-12 y que todavía tienen un peso propio en la historia particular del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Entonces, creo que quedándose en stand-by también es un poco su mejor opción. Y una parte de lo que dijo Diego me da el pie perfecto para analizar lo que ha pasado con la Big 12, que ha incorporado 4 grandes universidades. Vamos a aclarar esto, obviamente. Cuando decimos grandes, las powerhouses, con la excepción del año que viene de UCLA, USC, Oklahoma, Texas, no se van a mover. O sea, yo creo que eso va a ser lo último que veamos de powerhouses moverse, a menos que haya un realineamiento general del fútbol americano. O de las conferencias en sí, en líneas generales,
a lo largo de los Estados Unidos. Pero cuando hablamos de grandes, hablamos de que BYU, Cincinnati, Houston y UCF han sido 4 universidades, 4 programas que han estado rankeados en sus distintos programas de fútbol americano a lo largo de estos últimos 2 años, al menos una vez, cada una de ellas. Incluso más de una vez alguna de ellas. Y vamos más allá, Cincinnati participó como el primer equipo del Grupo 5 de los playoffs hace 2 temporadas atrás. ¿Cuál es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir sobre estos movimientos? Creo que el más beneficiado acá, si bien muchos pueden pensar que es Cincinnati, creo que haber perdido a Luke Fickell es algo de lo que me cuesta ver a los Bearcats, por lo menos no inicialmente, recuperándose. Yo creo que van a tener una merma en su rendimiento dentro del campo de juego. Ahora, si analizo UCF o si analizo Houston sobre todo, que me parece un programa a la alza y a mí me da la sensación de que va a ser competitivo. Competitivo creo que van a ser los 4, pero va a ser altamente competitivo Houston en la victoria de este año. Me da la sensación de que es el principal beneficiado. De vuelta, estamos hablando por primera vez hoy de una conferencia perteneciente al Power 5. Y que BYU, rankeado, Cincinnati, rankeado, Houston, rankeado, y UCF, rankeado, participen ahora de esa conferencia, le da puntos iniciales a todas estas universidades y al movimiento en sí de la Big 12 de incorporarlos, y termina a mi criterio dándoles fuerza. No sé cómo lo ven ustedes, muchachos. A mí me da la sensación de que si lo analizamos y sacando obviamente que la Big Ten, como dijimos, incorporará el año que viene a 2 universidades de la Pac-12 y las SEC le robará justamente a la Big 12 las 2 universidades más emblemáticas que son Oklahoma y Texas. Sin dudas me parece que la Big 12 ha hecho movimientos más que inteligentes y que creo que se ha asegurado su puestito entre las conferencias fuertes, independientemente de qué es lo que pase de ahora más con los distintos realineamientos que tendrá el fútbol americano. No, verdaderamente, si analizamos las 4 universidades, BYU, Cincinnati, Central Florida y se me perdió, Central Florida, Cincinnati, BYU y Houston, han sido universidades que en su momento han estado top 10 dentro de los rankings, dentro del AP Pool y dentro del Coach Pool, y hablando también para lo que es campeonatos nacionales. Han sido universidades que han representado el grupo 5 dentro de el New Year Six. Entonces, verdaderamente la Big 12 sí fue un golpe duro haber perdido Oklahoma y Texas, pero sí supieron rellenar por lo menos con universidades que venían a la alza y que han hecho ruido. Y obviamente esas mismas universidades, como Cincinnati, que es el ejemplo más reciente, o Central Florida, dentro de unos añitos más atrás, ellos ven, obviamente, como mencioné anteriormente, una mejor proyección para jugar mejores tazones, para poder ser tomados en cuenta más altos en los rankings nacionales, y obviamente con la apertura de los playoffs poder participar y tener la oportunidad de jugar en los playoffs del college football cuando se haga la ampliación. Entonces, obviamente, la conferencia Big 12 vio hacia abajo, vio de American, y de ahí, ¿no? Me traigo lo mejor que tienen ustedes para mi conferencia. Algo que verdaderamente la Pac-12 se está durmiendo en sus laureles, porque si la Pac-12 verdaderamente quisiera rellenar campos, tendría que ir a buscar lo mejor de la Mountain West. ¿Qué me refiero? Tratar de agarrar a Boise State, tratar de tener a lo que es Nevada, que ha tenido unos muy buenos programas y juegos, inclusive hasta Utah State, etcétera, que verdaderamente les traería beneficio, algo que
no están haciendo. En cambio, lo que es la Big 12 fue un ganar-ganar. Me traigo 4 universidades que han estado en la boca de todos en los últimos años, y esas mismas universidades les sirven porque así pueden tener una mejor proyección o ser mejor tomadas en cuenta para lo que, como mencioné anteriormente, para tazones, para participar a playoff, etcétera. Ahora, justo sobre ello, me centro un poco en el comentario de Albert. ¿Por qué no ir como Pac-12 a universidades de Mountain West? Porque, por ejemplo, Boise State estuvo en la Pac-12 y se fue en 2017. Entonces, obviamente no era un miembro completo, era un miembro afiliado, como también lo es, por ejemplo, San Diego State, actualmente en el fútbol, soccer, pero es un ejemplo, ¿no? Ya conoce cómo es la conferencia. Esa es una de las razones por las cuales creo que, por ejemplo, universidades como Boise State no se acercarían. Pero más allá de eso, y todos estos cambios, ¿a quién afecta más de los grandes? Obviamente, estamos hablando de The American y estamos hablando de Pac-12. Al principio del podcast, Agus dijo la pregunta: ¿estaríamos hablando de un cambio de decir quiénes son el Group of Five o The Power Five? Y la respuesta ahora lo cambio con otra pregunta. ¿Estaríamos hablando de la caída de un Power Five como Pac-12, que se va a quedar sin nombres en el ranking, en detrimento de The American, que sí va a tener nombres en el ranking, que posiblemente pueda colar a alguien a playoffs en las próximas 2 temporadas? A mí me da la sensación que más que hablar de un Power 5, eventualmente creo que vamos a terminar hablando de un Big 3. La ACC yo la descuento. Incluso a mí me da la sensación que la ACC está en una situación mucho más delicada que... Es la que menos se ha movido también. Es la que no se ha movido. Y es la que nadie le ha dicho nada. Es que también es la que puede hacer un gran splash, porque incorporar a Notre Dame sería realmente romper con el esquema de que Notre Dame sea un independiente. Y te diría, no sé si superaría los movimientos Big Ten de incorporar a UCLA y USC y los movimientos de la SEC de incorporar a Oklahoma y Texas. A mí me da la sensación de que si ACC logra meter en su conferencia a Notre Dame, que de vuelta están las condiciones dadas para que eso pase, es un tema de dinero por el cual no se está moviendo. Igual ya pasó en pandemia. El Fighting Irish. Claro, ya pasó en pandemia. Vimos que Notre Dame incluso se tuvo que meter en la ACC porque si no, no jugaba fútbol americano ese año. Me da la sensación de que más que un Power 5 vamos a hablar de un Big 3. De vuelta, Pac-12 o Pac-10, como sea que se llamen ahora, me parece que están a la baja. Incluso si uno considera que la Pac-12 agarra y toma los 2 programas más importantes, como dijo Albert, al menos en los últimos años de la Mountain West, llamando a Boise y llamando a Nevada, que me parecen los 2 nombres importantes que hay. Incluso así no estás recuperando peso, estás tapando un agujero. Son 2 grandes programas. Boise incluso tiene una historia increíble y tiene historia reciente también increíble, pero sigue siendo Boise State y Nevada, no tiene un peso específico que UCLA y USC. Y la ACC, si sigue estando en stand-by, para mí estamos hablando de un posible Big 3, ¿no? Big 10, SEC y Big 10, SEC y Big 12. Creo que estaríamos hablando de 3 conferencias que estarían mucho más fuertes que sus pares de Power 5, tanto hablando de la ACC como de la Pac-12 o Pac-10, como quieran llamarlo. No, yo verdaderamente pienso que la ACC no ha hecho muchos movimientos porque están bien. Verdaderamente dentro de la conferencia hay muchos programas de gran prestigio y que jalan mucha gente. Virginia Tech,
Virginia Tech, Miami, North Carolina State, que lo ha estado haciendo muy bien, Louisville, etcétera. Entonces yo siento que ellos no se han movido mucho porque obviamente nadie les ha llegado a quitar. Bueno, no hay que olvidar a Clemson tampoco, ¿cómo se me podía olvidar a Clemson? Es que me da la sensación de que ACC está medio estable. Porque todavía tiene un equipo que va a competir por los siguientes 5 años seguramente por un campeonato nacional, como lo es Clemson. Ahora, sí, pero ahora voy un poco más allá. ¿Saben por qué también no se han movido mucho en la ACC? No. El contrato televisivo es hasta 2036. Es el único contrato televisivo más extenso que no tiene movimientos. Southeastern Conference vencía el contrato de la temporada pasada, por ejemplo, con CBS. Necesitaban renovar en el tema de Big Ten. Entonces, estábamos hablando de universidades que se han movido porque los derechos televisivos eran ahora, mientras que la ACC tiene un contrato a largo plazo con ESPN hasta 2036. Entonces, moverse a ellos era arriesgarse a perder algo que ya pueden tenerlo establecido, pero eso sí, no sé si el nivel competitivo sea el que se mantenga y que puedan tener posibilidades como ya tenemos a Clemson, pero hemos visto temporadas bajas de Clemson. Entonces, yo siento que si no hay una mejor competencia en la ACC, van a quedar ahí, pero es que tampoco es que ellos van a sentir de que están en peligro porque tienen un contrato televisivo que los respalde y que se van a quedar por lo menos 13 años más. Sí, no, y aparte de lo que es el contrato televisivo que acabas de mencionar, Diego, también hay que recordar que ellos no han perdido, o sea, verdaderamente ninguna universidad ha hecho lo propio para moverse, por lo menos no oficialmente. Se ha mantenido muy, muy compacta lo que es la conferencia. Ya voy a decir algo que ya sería más bien como un hecho de divagar, pero es que también uno nunca sabe qué podría pasar en un futuro. Estamos hablando mucho de Notre Dame, o sea, recordemos que Notre Dame tiene relaciones con la ACC en otros deportes, pero no con fútbol. Por eso es que se ha mantenido independiente en fútbol. Igual mencionaste el contrato de NBC, que es un contrato muy, muy, muy lucrativo para la universidad. Pero igual recordar que la NBC se metió con la Big Ten. Hizo contrato con la Big Ten porque ahora van a tener inclusive ya tienen hasta nombre del partido en la noche. Creo que es Big Saturday Night. Big Saturday Night para hacer el prime time de la noche. Por lo general Notre Dame juega en la tarde. NBC transmite los partidos de la tarde de Notre Dame. Muy pocas veces que yo recuerde juegan en la noche. Casi siempre es el partido de la tarde. Han ido a Peacock. ¿Mm? Han ido a Peacock, incluso las últimas 2 temporadas, claro. También. Entonces, igual vemos esa relación, pero si analizamos la situación geográficamente hablando, Notre Dame está más cerca de la Big Ten que de la ACC. Porque ellos de Notre Dame está en Indiana y recordemos que ahí está Purdue, recordemos que ahí está la Universidad de Indiana que juegan en la Big Ten. Y con ese contrato de NBC, no sé, podría pensar que tal vez a un mediano plazo la Big Ten le podría hacer ojos a Notre Dame y tomando también en beneficio de que, bueno, tengo un contrato con la misma cadena que está con vos. Sí, algo que sí choca mucho en lo que es la ACC. Sí, si no me equivoco, no recuerdo, Diego, si lo dijiste o no, si no, corregime, si no es algo que he hablado con Fernando Apa en episodios anteriores de Redshirt. Contrato televisivo en Notre Dame es hasta 2030, si no me equivoco, incluso un poquito antes. No, es un poco más incluso, es un contrato muy a largo plazo. Es que tengo entendido que ya le queda poco tiempo, entre muchos comillas, poco tiempo, pueden ser 10 años tranquilamente. Que se me interprete de esta manera, puede ser tranquilamente 2033 el contrato. Pero le quedaba poco tiempo, como que ya había pasado más de la mitad, que había sido hace un par de años. De todos modos, no importa, eso es lo que ata un poco a Notre Dame. No creo que Big Ten haga más movimientos. Yo creo que
ya de por sí le va a costar amoldar el calendario con el ingreso el año que viene de USC y UCLA. Sí es cierto que hay algo indispensable, creo yo. A ver, a veces no tomamos dimensión de esto, pero Estados Unidos es un país enorme, geográficamente hablando, y para los equipos de la Big Ten, para los estudiantes atletas de la Big Ten que van a estar en pleno proceso de estudiar, ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? Pero en pleno proceso de estudiar y jugar fútbol americano, jugar el deporte que sea, viajar hacia California, desde por ejemplo Indiana, desde la otra punta del país, es un viaje en avión de como de 8 horas, 8 o 9 horas, es un montonazo, deportivamente hablando. No, incluso podemos ir más al extremo. Rutgers es New Jersey. Sí, bueno, ahí tenés un viaje en avión de 11 o 12 horas. Claro. Tranquilamente. Van a tener un lío con eso, ¿sí? Es cierto también que el respeto geográfico de las conferencias casi que no existe. El único que lo respeta al dedillo es Pac-12, todos en el Pacífico, por ahora, y Sunbelt, porque Sunbelt es una región geográfica real de los Estados Unidos, llamada Claro. Cinturón del Sol, perdón, que bueno, son básicamente todos los estados del sur. Y todas las universidades de la Sunbelt están en los estados del sur. Pero ojo que incluso el Sunbelt claramente incluso hasta puede pasar como parte del Pacífico. Sí, bueno, pero ¿qué universidad de la Sunbelt podría sumarse al Pacífico? Ese también es el punto. El Cinturón del Sol va desde California hasta Florida. Es todos los Estados Unidos. Pero bueno, fuera de eso, realmente se vienen años complicados. Complicados, no creo que complicados sea la palabra para nosotros que tenemos que tratar de bajárselo al español a todos ustedes, sino más que nada van a haber muchos movimientos que me parece que a la larga no van a beneficiar de todo el college football. Y nosotros que somos amantes de hasta te diría subdeporte, porque el college football, como siempre decimos, es hasta casi un deporte distinto al fútbol americano en general que conocemos en la NFL, va a ser interesante. Vamos a tener seguramente muchos programas de Redshirt que hablen acerca de esto. En particular, en este nos ocupamos de los equipos que iban a cambiar de conferencia durante este 2023 y que, bueno, además debatimos un poco acerca del presente y futuro del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Chicos, ha sido un placer estar con todos ustedes para poder hablar acerca de esto. Los empiezo a saludar para cerrar el programa. Albert, un placer haber compartido nuevamente un formato de No Huddle con vos. Y bueno, en esta oportunidad, hablando un poquito de college football, nos encontramos seguramente muy pronto. No, verdaderamente muchas gracias y bueno, y que la pasen bien y que toda la audiencia espero que verdaderamente disfruten el programa que estuvo muy nutrido, la verdad que sí. Muchísima charla, es cierto. Diego Dupont estuvo también con nosotros. Diego, el placer de siempre, amigo. Un abrazo grande y bueno, muchísimo college football en la última horita para toda la gente fanática de este deporte en No Huddle. Igualmente es un gusto estar aquí en el programa y yo les voy a dejar una duda para que lo piensen hasta el próximo programa. ¿Creen que estamos de camino a 1978? Ahí les dejo. Ahí está. En el próximo programa, es más, la semana que viene vamos a grabar nosotros mismos y respondemos esa pregunta. Diego Dupont, Albert Murillo estuvieron conmigo. Mi nombre es Agustín Espósito. Espero que hayan disfrutado este programa de Redshirt Podcast hablando acerca de los realineamientos que estamos teniendo en el college football, en particular para este año 2023. Recordá seguir a No Huddle en todas sus redes sociales, @NFL No Huddle, tanto en Twitter como en Instagram. Además, nos encontrás como No Huddle OK en YouTube, en TikTok y en Twitch. Podés seguirnos en todos estos lugares como No Huddle OK y NFL No Huddle en Twitter y Instagram, como había dicho anteriormente. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos encontramos muy pronto para seguir hablando de college football. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.